Shalom, shalom. Vamos a platicar un poquito sobre un tema que viene, un tema que está en el capítulo 14, entre el verso 10 y el 15 del, del Sefer Shemot, o libro de Éxodo, como se le traduce. Esto en la Parashá Beshalach. Vamos a platicar sobre esto un poquito, un pequeño comentario. La Torah en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 al 15, nos cuenta, al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron la vista. Egipto marchaba tras ellos y sintieron un gran temor. Y los hijos de Israel clamaron a Adonai. Hay que recordar que ya habían salido los hijos de Israel, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, iban en su marcha y llegaron a la orilla del Yam Suf, o del Mar Rojo, como se le conoce, Yam Suf, el mar de juncos, y se topan pues con el mar. Y es lo que nos empieza a narrar estos versos del 10 al 15. Nos dice el verso 10: al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron la vista. Egipto marchaba tras ellos y sintieron un gran temor. Y los hijos de Israel clamaron a Adonai. En el verso 11 nos dice: y dijeron a Moshe, ¿acaso no hay sepulcros en Egipto? ¿Nos has sacado a morir en el desierto? ¿Qué es lo que nos has hecho al sacarnos de Egipto? En el 12: ¿no es esta la misma palabra que te dijimos en Egipto, diciendo, déjanos servir a Egipto? En verdad, mejor es para nosotros servir a Egipto que morir en el desierto. Moshe le dijo al pueblo, no teman, manténganse firmes y vean la liberación que Adonai hará por ustedes hoy, porque como ven a Egipto hoy, nunca lo volverán a ver en los siglos. Adonai hará guerra por ustedes y ustedes se quedarán callados. Adonai dijo a Moshe, y en eso Adonai le dice a Moshe, ¿por qué claman a mí? Habla a los hijos de Israel y diles que marchen hacia adelante. En esta porción de la Torah de esta semana, como les decía, que es Beshalach, vemos, como lo recordábamos, a un grupo de israelitas, no a un grupo, al pueblo de Israel saliendo de Egipto, histéricos, ¿sí? A orillas del Yam Suf, del mar de juncos, o mar rojo, como se le conoce. Histéricos y pesimistas, observando cómo el ejército de Faraón venía avanzando contra ellos, ¿sí? Y ellos solamente tenían al mar al frente. De ellos podemos aprender que morir libres en lugar de vivir como esclavos no es una opción atractiva, ¿sí? O sea, para ellos no era atractivo morir libres, morir siendo libres. Preferían vivir como esclavos en Egipto, ¿sí? Y de hecho Egipto no se ve cada vez mejor. Nadie parece ofrecer clichés como morir luchando o vamos a morir como hombres libres. No se escucha entre el pueblo de Israel eso, ¿no? Vamos a pararlos, déjalos que se acerquen y acabamos con ellos. Al contrario, en Shemot, en Éxodo 14, 11, 12, nos dice, ¿verdad? Esos versos nos dice cómo los israelitas le reclaman a Moshe, ¿acaso porque no hay sepulcros en Egipto nos sacaste a morir en el desierto? ¿No es lo que te dijimos en Egipto? Déjanos en paz para que sirvamos a Egipto. Y Moshe les promete una gran salvación y luego les dice que se callen. Y entonces parece haber ahí una laguna en la narrativa de la Torah. Hay algo que no, como que se pierde, porque el Eterno le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Toma a los hijos de Israel, diles que se pongan en marcha, ¿sí? Y el problema es que
según el texto, Moshe no le clama al Eterno. Moshe no le pide al Eterno. La queja de Dios es totalmente espontánea. Entonces, ¿a quién y qué, a quién o a quién le responde a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es? ¿Le responde Hashem a Moshe o lo está respaldando gritándole también a los hijos de Israel? Hace unos años estábamos platicando sobre este mismo tema y alguien decía, es que debieron de haber luchado, ¿sí? Lo más lógico, decían, era que mientras unos empezaban a avanzar hacia el mar, otros oraran, le clamaran al Eterno y otros, los que estaban más atrás, se prepararan para enfrentar a Egipto, al faraón y a su ejército. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y después les daré nuestra opinión, mi opinión sobre eso, de lo que platicamos esta vez, de la pregunta, de lo que decía alguien. ¿Sí? Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi, quien es el principal depositario de la memoria judía tradicional, enseña en un comentario sobre el versículo, ¿por qué me gritas? ¿Sí? Él dice que aprendemos que Moshe estaba orando. ¿Sí? A Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, le dijo, este no es momento para que te pongas a hacer oraciones, para que te pongas a rezar, cuando Israel está en serios problemas. Otra forma de verlo sería, ¿por qué clamas? Esto depende totalmente de mí. Entiéndelo. En Isaías 45:11 dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su Creador, preguntadme sobre las cosas venideras acerca de mis hijos y mandadme sobre la obra de mis manos. Akadosh Baruj Hu lo tiene todo resuelto para nosotros. Tal vez no nos gusta cómo va a ser, cómo lo va a resolver, pero él lo tiene todo resuelto. Y aquí podemos hacer unas preguntas sobre el comentario que hizo Rashi, porque Rashi da dos opiniones. Y aquí surge la primera pregunta: ¿estas opiniones se complementan o se contradicen? ¿Qué hay de malo en que Moshe rece en ese momento? 3. Según la primera interpretación que hace Rashi, ¿qué se supone que debía haber hecho Moshe? ¿Sí? Y según su segunda interpretación, ¿qué debería haber sabido Moshe? ¿Sí? En la primera, ¿qué se supone que tenía que hacer? Y en la segunda, ¿qué se supone que tenía que haber sabido? ¿Cuál es la diferencia entre rezar, entre orar y pedir instrucciones al Eterno? ¿Sí? Porque a veces tenemos problemas y nos ponemos a rezar pidiéndole que Él resuelva las cosas, cuando deberíamos de ponernos a rezar y pedirle que nos diga cómo podemos, que nos enseñe o que nos guíe cómo podemos resolver nuestros problemas. Si Moshe clama a Dios, ¿qué pedía o qué pidió? Podríamos suponer que no estaba pidiendo instrucciones, porque el Eterno le dijo en pocas palabras, dejen de llorar y pónganse en marcha. Rabí Obadía Ben Jacob Seforno, quien es un comentarista medieval al que se le conoce simple y sencillamente como Seforno, afirma que Moshe temía que este grupo no siguiera sus instrucciones y que no pudiera lograr que hicieran su parte en el milagro, porque hay que recordar que los milagros que hace Kadosh Baruj Hu dependen mucho de lo que hagamos también nosotros, ¿sí? Así pues, Moshe le clamaba al Eterno, pidiéndole guía sobre cómo tratar al pueblo. Y según esta interpretación, Akadosh Baruj Hu está reprendiendo a Moshe por no ver que los hijos de Israel simplemente están expresando su miedo, sus temores.
y que Moshe no está escuchando la voz de la rebelión, sino la voz del miedo. Shoshana siempre nos ha enseñado a nosotros, aprende a escuchar lo que te están diciendo. La gente te puede decir una cosa y en realidad te está diciendo otra cosa. Tienes que aprender a escuchar lo que te está diciendo. Ahora, el Eterno reprende a Moshe por no distinguir entre esta situación, ¿sí? Entre, entre la voz de la rebelión, o sea, entre la voz de que el pueblo se esté rebelando ante él y la voz que tenía el pueblo de temor, ¿sí? Y el Eterno le dice, yo puedo dividir el mar, pero tú, Moshe, tienes que animarlos a cruzar. Y para ello debes de conocer a tu pueblo. Esto yo no lo voy a hacer por ti, ¿sí? Porque Moshe como líder estaba empezando a ser el líder que iba a guiar al pueblo de Israel por el desierto bajo la supervisión de Akadosh Baruj Hu. Él tenía que empezar a conocer a su pueblo, tenía que conocer. Todos los que hemos tenido liderazgo alguna vez debimos haber conocido a la gente que estaba bajo nuestro mando para saber sus habilidades y sus debilidades. Y así todos nosotros. Los papás conocen las habilidades y las debilidades de los hijos. Y a veces presionan más a unos que a otros. Y a los que presionan a veces se enojan. Ay, es que a mí me presiona más mi papá. Ay, es que a mí me presiona más mi mamá. Si te presionan es porque saben que puedes hacerlo. Y a otros hijos a veces hay que tratarlos de una manera más tranquila, animarlos. Hay gente que trabaja mejor bajo presión. Cuando estuve en los servicios de emergencias, ¿sí?, tanto médicas como de rescate, cuando trabajábamos en alguna situación de emergencia, no había nada que nos distrajera, pero estábamos atentos a todo, ¿sí? Trabajábamos bajo presión, pero había gente que no sabía trabajar bajo presión y teníamos que saber quiénes eran para dejarlos fuera de las áreas difíciles, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía que hacer también Moshe, empezar a conocer al pueblo para distinguir cuando el pueblo se rebelaba y distinguir cuando el pueblo dudaba o tenía miedo, ¿sí? Seforno dice que Moshe sospechó erróneamente de ellos por no querer hacer la voluntad del Eterno, en lugar de comprender que era solo el miedo el que hablaba. Hay que recordar, Moshe nunca conoció la esclavitud, porque Moshe fue sacado del agua, ¿sí? Fue adoptado por la hija de Faraón y creció dentro de la corte de Faraón. Entonces él no conoció la esclavitud. Incluso yo estoy seguro que Moshe llevó instrucción militar, le enseñaron a hacer eh, artes militares, porque hay algunos comentarios que se han hecho diferentes maestros que dicen que Moshe pudo haber sido el otro de los faraones, ¿verdad? Pero cuando salió a encontrarse con el pueblo de Israel y que mató al capataz egipcio, pues tuvo que huir, ¿sí? Y Moshe aún no se había convertido en parte total del pueblo que debía de liderar. En ese momento el Eterno le dijo, si quieres que este pueblo haga lo que yo, Adonai, les digo, debes de conocer no solo sus palabras, sino también sus corazones. Y ese fue el desafío que Moshe, durante todo su tiempo en el desierto, ¿sí?, tuvo. Y eso fue el criterio por el cual Moshe fue finalmente castigado, bueno, juzgado, ¿sí? Y a raíz de ese juicio no se le permitió la entrada a, a Canaán, ¿sí?
Y sobre lo que les había dicho ahorita, de que hace unos años habíamos estado platicando sobre de que unos tenían que haberse metido al agua, otros tenían que estar rezando en lo que entraban al agua y otros tenían que prepararse para la confrontación contra el ejército de Paró, de Faraón que venían hacia ellos. Hay que recordar que iban saliendo de la esclavitud. Estos hombres, estos israelitas, este pueblo de Israel que iba saliendo de Egipto, habían sido esclavos durante muchos años. Ellos no sabían defenderse tal vez. Ellos no tenían una instrucción militar porque eran esclavos. Iban saliendo de la esclavitud, los iban sacando de la esclavitud. Entonces generalmente un esclavo tiene miedo porque conoce lo que puede hacer su amo. ¿Sí? Conoce lo que puede hacer su amo y no se enfrenta a él. Se da el caso de que de repente se sublevan los esclavos y tumban a sus esclavistas, ¿no? Pero ellos iban saliendo de la esclavitud y no sabían, no tenían esa noción de poder defenderse. Pero en nuestro caso, no tenemos que depender tanto de Akadosh Baruj Hu. Podemos orar y rezarle y pedirle que nos guíe, ¿sí? En lo que vamos a hacer, pero no decirle que Él haga todo por nosotros. Y tenemos que prepararnos para la lucha si es posible. No me refiero a una lucha física contra otro adversario. Muchas veces los adversarios están dentro de nosotros. ¿Sí? Piensen en esto que les he dicho. Moshe, tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice la gente. Tal vez ellos nos están diciendo algo y no es tal vez no es como decía eh, Seforno, ¿sí? Que no era el grito de rebeldía, sino el grito de ayuda. Muchas veces la gente no tiene un grito de rebeldía o de coraje o de odio, sino que es un grito pidiendo ayuda. Que Akadosh Baruj Hu, que el Santo Bendito es, los bendiga y los cuide. Nos vemos próximo Shabbat para el próximo comentario. Si les gusta este video, compártanlo con más personas. Les pido de favor que lo compartan. Y espero sus comentarios.